La unidad curricular a continuación es competencias investigativas. A partir de la denominación de esta unidad curricular, nosotros vamos a trabajar lo equivalente a actividades teórico-prácticas, ¿sí? Con la modalidad virtual. En esta unidad curricular lo que se pretende de alguna forma es desarrollar en cada uno de ustedes, y en el caso mío quizás actualizarme en función de aquellas acciones y actuaciones que tienen cada uno de los participantes en función a lo que es ese proceso de investigación. En consecuencia, con ella ustedes lo que van a tratar es de desplegar una mayor cantidad de eficacia en su rol de investigador, pero ese investigador activo, de ese investigador que afina su sentido y que además ejerce lo propio de este oficio en su profesión y disciplina, de forma individual y de forma social. De manera que esto involucra el ser y el ser visto desde el punto de vista de lo que es las competencias investigativas con lo que me incumbe, lo que me compete, lo que me interesa y lo que me pertenece incluso. Es decir, que vamos a estar trabajando con la investigación vista desde otro ángulo, no desde lo particular, sino más bien de ese ser que pertenece a un mundo global. De ser así, la investigación desde esta unidad curricular vamos a tratar de mostrarla desde algo que tiene que ver conmigo, porque es una parte significante de ese proceso formativo que me lleva no solo a descubrir, sino a refrescar el conocimiento, a aportar soluciones y a ver o detallar lo que antes no lo veía de la misma forma, es decir, a mirar con otros ojos. El propósito de esta unidad curricular está vinculado a la meta, al desafío de que cada ustedes se propongan a desarrollar habilidades y destrezas o aptitudes con P y actitudes con C que les permitan orientar y explotar eh, ese talento que llevan a nivel de investigación, producto de los conocimientos, las cualidades y las capacidades que vayan descubriendo en la ejecución de una investigación exitosa, reuniendo desde lo más simple hasta lo más complejo, esos mecanismos que les permitan acceder a realizar actividades de este tipo y de este propósito de forma saludable, pero llegando a un feliz término. Significa entonces que ustedes al final o en el transcurso de una investigación entenderán que es un proceso, entenderán que es gradual, entenderán que lleva fases y que en cada una de ellas hay un nivel de aprendizaje y crecimiento superior que los lleva a enriquecer, pero sobre todo a realizar al final aportes intelectuales a la academia. Si apreciamos bien esta lámina, pareciera que también la unidad curricular es una forma de reflexionar acerca de nuestro quehacer, cómo estamos investigando, cómo apreciamos la investigación, pero además también cómo la abordamos. Si está visto de esta forma de ser, nos va a permitir avanzar, porque no va a ser solo el elemento teórico el que nos va a ayudar, sino ese momento en que nos vamos a empezar a cuestionar para realizar nuestra propia retroalimentación y entender que lo teórico es el piso que me va a permitir identificar esas habilidades que aún me hacen falta o donde debo reforzar. Si apreciamos bien esta lámina, pareciera que también la unidad curricular es una forma de reflexionar acerca de nuestro quehacer, cómo estamos investigando, cómo apreciamos la investigación, pero además también cómo la abordamos.
Si está visto de esta forma de ser, nos va a permitir avanzar, porque no va a ser solo el elemento teórico el que nos va a ayudar, sino ese momento en que nos vamos a empezar a cuestionar para realizar nuestra propia retroalimentación y entender que lo teórico es el piso que me va a permitir identificar esas habilidades que aún me hacen falta o donde debo reforzar. Entendiendo esto, es importante resaltar y retomar que al inicio él decía que esta unidad curricular es teórico-práctica. Lo teórico, porque desde esas experiencias previas que ya ha sido conocimiento aplicado, me va a permitir absorber las tendencias que van en el marco de lo que son estas habilidades, pero desde lo práctico yo voy a estar en un constante ejercitar de cuáles son las herramientas para investigar, cuál es mi actitud frente a la investigación y cómo yo empiezo a entonces ensayar sobre lo que voy aprendiendo para ir mejorando y superando quizás aquello que se me convertía en un reto. Desde ese panorama que se viene explicando, la posibilidad que ofrece en este caso la unidad curricular es que ustedes puedan aprender y no solo aprender de forma tácita, sino también de forma explícita. Uno, a desarrollar investigaciones como parte de su quehacer profesional. Pueden ser desde distintos puntos de vista, científicas, humanísticas, tecnológicas, según sea la realidad o necesidad de su idea de investigación. Además de esto, está la inquietud de generar propuestas de análisis e interpretación de cómo está esa educación, pero a escala, es decir, cómo está a nivel global, cómo está a nivel de la comunidad. Y así absorberíamos toda la espacialidad. Por otro lado, la intención es desarrollar la investigación, pero como un proceso en el que debemos darnos cuenta que convergen una cantidad de disciplinas y áreas de conocimiento, es decir, que abordan el estudio de problemas con el pretexto de la educación a nivel de Venezuela y el mundo, pero que puede ser abordado desde diferentes disciplinas. Esto nos va a llevar un poco a lo que es conocer y reconocer el abrazarse a la disciplinariedad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Para ello entonces surge otra habilidad, que es que ustedes empiecen a conocer, a utilizar y a aplicar de manera crítica y reflexiva cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos propios de la investigación que les permitan generar un impacto social e institucional sostenido, es decir, que se pueda proyectar y sostenible, que nosotros lo podemos o se pueda, apreciar a través del tiempo y que lo puedan disfrutar otras personas u otras generaciones. De este punto de vista, estaríamos hablando que ustedes fácilmente se pueden convertir en un referente, así como otros investigadores van a ser referentes de ustedes. Para ello, ya llegarían a una fase donde empiecen a dominar los diferentes paradigmas de investigación y ustedes puedan asumir una postura. Esto lo llevaría sucesivamente a otras habilidades, como por ejemplo, ya en ese momento contarían con conocimientos teóricos sobre cada uno de las disciplinas que están trabajando en el campo educativo y de esas disciplinas que van a fin, que se van a ir incorporando para dar respuesta a mi situación de investigación.
Por consiguiente, entonces ya puedo analizar áreas de problemas del sector educativo o situaciones que me lleven a mejorar, a optimizar y a transformar ese hecho con el cual me estoy involucrando, estoy abordando y estoy indagando. Todas las anteriores van a activar o van a promover la habilidad de participar en experiencias de indagación de forma voluntaria, de forma autodidacta, y que generen, que puedan propiciar, generar estrategias de acción en la búsqueda de una información, independientemente de las modalidades de estudios con las que estemos trabajando, pero que ese cambio cognitivo o metacognitivo que se va gestando sea el que impulse en todo caso acá la posibilidad entonces de llegar al trasfondo de la situación y de realizar aportes con propuestas, innovaciones y creación. Para cumplir esta meta, nos hemos trazado una agenda y está referida a los temas programados durante la unidad curricular. Entonces vamos a trabajar con lo que es 4 grandes contenidos que nos van a direccionar todo en estas 4 semanas a elaborar de forma gradual y creciente cuáles van a ser y a reconocer nuestras habilidades. El primero, que es el que se va a trabajar hoy, tiene que ver con involucrarnos con los sistemas simples a las organizaciones complejas y entender de qué tipo de pensamiento o con qué tipo de pensamiento nosotros estamos acostumbrados a abordar la realidad. El 2, concepción contemporánea de la competencia o de las competencias. Acá vamos a hacer una revisión del término competencia en distintas áreas del conocimiento y en distintos momentos. El tercero nos va a llevar a pasearnos por los contextos de las competencias investigativas. El cuarto hace alusión a lo que son las dimensiones de esas competencias investigativas y desde el punto de vista filosófico, cuál es esa postura actitudinal desde lo axiológico y desde lo estético que debemos revisar, ajustar, corregir y mejorar. Ciertamente a medida que se van explicando o interactuando con cada uno de estos contenidos, vamos a ir también activando lo que son estrategias de evaluación donde ustedes van entonces a poner en práctica todo lo aprendido con las ideas de investigación que ya traen. A continuación, les propongo 5 actividades. Una, producción escrita, que va de la mano de lo que sería el primer contenido, con la fecha de hoy precisamente es porque una vez cerrado el contenido, asignamos cuál va a ser la modalidad de trabajo y los criterios de trabajo para realizar esta producción escrita con el elemento o con el tema planteado hoy. 2, el análisis de un artículo científico derivado también del segundo contenido. El 3, vamos a decirlo así, un tipo de ensayo, un primer encuentro que tengan para argumentar esa idea de investigación que les está rondando en la cabeza en este momento y que todavía están madurando. El cuarto, que sería de esa idea de investigación, cuál sería la intención de investigación. Esto tendría que estar bien justificado, bien desarrollado. Para ello se van a dar unos elementos o criterios de entrega.
y una quinta que sería una participación activa en clase. Y esta última bastante importante, y lo digo porque una vez que se empezó a trabajar con la modalidad virtual, algunos participantes asumieron que solo van a recibir o solo van a absorber o solo van a fungir como oyentes, y resulta que estas clases, si bien son virtuales, tienen que ser interactivas. Así como yo puedo aportar información, ustedes también desde cada uno de sus repositorios que tengan de información pueden ir nutriendo nuestros saberes. Y eso tiene que ver también con hasta dónde llegan los niveles de profundidad de su búsqueda y quiénes son los autores que usted revisa, hasta lo más sencillo que puede ser imágenes, videos, recursos, elementos o incluso situaciones focales que nos van a permitir vincular o articularlas a la temática que se esté desarrollando. Todas las actividades son importantes. De hecho, cada una de ellas está prevista para que ustedes den a conocer cómo va su evolución en el marco de cada una de las semanas y de los contenidos que vamos tratando. De manera que uno va a ser el piso del otro y así sucesivamente. Esto me lleva a invitarlos a que mantengan el orden coherente y la organización en la entrega de cada uno de ellos. Por hoy esta es toda la explicación de lo que es el programa de la unidad curricular. Ahora vamos a concentrarnos en lo que son las expectativas. Voy a abrir el grupo a lo sumo 20 minutos para leerlos y conocer de la fuente primaria, que en este caso son ustedes, cuáles son esa cantidad de incertidumbres que tienen ya, que se les están moviendo en el pensamiento, en la mente, con respecto a las competencias investigativas o que traen de otra unidad curricular o que de pronto les causa incertidumbre también a futuro respecto a la elaboración de la tesis. Ahora, una vez que terminemos el ciclo de las expectativas, continuamos con lo que es el primer contenido. Ahí nuevamente vuelvo a cerrar el chat y voy a desarrollar clase, abro, cierro, de manera que ustedes puedan interactuar cada cierto tiempo hasta que lleguemos a la conclusión y término de la clase. Hasta acá la interacción por expectativa. Sin embargo, si las dejan por acá, yo las voy a seguir leyendo y revisando. Pero debemos avanzar. Entonces vamos a iniciar con la segunda fase, que sería la clase prevista. Sí los convoco a que presten mucha atención. De hecho, si tienen lápiz y papel a la mano, apunten aquellos elementos que les hacen más ruido o que los conmuevan, con el cual podemos aclarar muchas dudas o reflexionar acerca de algo en específico. Hoy vamos a detallar, a analizar, a concebir, a tratar de profundizar en este tema de los sistemas simples a las organizaciones complejas. Y fíjense, escuchando el audio, les pregunto, ¿qué es un sistema? ¿Qué es eso de organizaciones? Pero luego, ¿por qué sistemas simples? ¿Por qué organizaciones complejas? Y si somos mucho más ambiciosos, diríamos, ¿y qué tiene que ver esto con competencias investigativas? ¿Qué tiene que ver esto con las materias o las unidades, curriculares que ya hemos desarrollado? ¿Qué tiene que ver esto con mi trabajo de grado? ¿Qué tiene que ver esto con educación?
Y por allí empieza la intencionalidad siempre del descubrir, porque nos agarra, nos atrapa posiblemente con lo que desconocemos. Esto tiene que ver con un despertar, una cantidad de movimientos que se fueron gestando en el mundo y en Latinoamérica, que le iban diciendo a la comunidad científica que ya esa idea de fragmentación y segregación de las disciplinas estaba muriendo, y estaba muriendo porque la misma dinámica cultural y social nos estaba asomando un devenir distinto, y un devenir distinto que básicamente nos lo confirma todo el elemento tecnológico, quien nos dice, nos confirma y nos despierta, pero también nos bombardea con esta realidad a diario. La vida cambió y nos empezamos a dar cuenta que visualizar esos elementos solo desde un ángulo eran insuficientes. De hecho, no daban respuesta y hasta mantenían en cierto sesgo algunas disciplinas. Esos sesgos que no permitían trascender eran los que precisamente nos ataban a decir que teníamos que mantener los sistemas que biológicamente, sistemas, fíjense, redes, fíjense, entretejidos, que biológicamente ya se establecen como codependientes en aislado. Y en ese momento donde el aprendizaje, el trabajo, la vida misma se veía apartada y se veía fraccionada, si bien generábamos importantes investigaciones y avances, estos no tenían el mismo impacto que se pudieron empezar a generar cuando se abrieron a la posibilidad de entender que somos una red mucho más amplia y compleja, donde no solo trabaja uno, sino trabajamos unos en función de la particularidad. Quizás ese planteamiento que solo se abordaba desde el elemento cuantitativo y siempre sobre el elemento cuantitativo nos daba una respuesta muy vaga o con pocas transformaciones. Pero cuando se sumó ese mismo tema al elemento cualitativo y se empezó a ver con otro enfoque, también se dieron cuenta que esa causa que trabajaban desde un solo ángulo, ahora aportaba una cantidad de elementos tan significativos que estaban allí callados, allí pasivos. Y esto tiene que ver puntualmente con lo que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. Y les explico, aquí sí vamos a hacer un poco más de espacio y tiempo, ubicarnos en espacio y tiempo y por qué se empezó a transformar. Y es que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo queda devastado, el mundo queda con una cantidad de problemas y situaciones que había que asumir rápido y que había que reponer rápido. Desde ese punto de vista, luego la década del 50, pero realmente con la década del 60 se asumen estudios sociológicos y desde esos estudios sociológicos se empiezan a hacer investigaciones en lo que es las organizaciones. ¿Cuáles son las organizaciones? Desde la más pequeña, que era el núcleo familiar, hasta aquellas organizaciones mucho más grandes, para comprender cuáles eran las necesidades e intereses que les iba a facilitar a esos líderes políticos que estaban recuperando los países, tomar políticas acertadas, pero además reconstruir una sociedad que venía de varias guerras mundiales. En este sentido,
se empezó a agudizar los procesos de investigación y dar un cierto margen de apertura a lo que era el sistema de investigación, pero mucho más estructurado, abarcando todos los elementos que rodean al ser humano. Ya para 1980, esta realidad con la carrera espacial permitió que entonces la realidad ya no se asumiera de forma solo vertical, que era como veníamos trabajándola, sino también de una forma horizontal. Incluso ver el mundo, el planeta de arriba hacia abajo, nos insistía, nos los asomaba y nos decía ya que habían muchos elementos inmersos en un solo espacio y ese espacio era solamente un pequeño conjunto de un conjunto mayor. Y entonces empezabas a evaluar una cantidad, pero otra cantidad de subgrupos que se iban generando y multiplicando, y entonces la unión de cada uno de ellos hacían una sociedad y luego una comunidad mucho más grande y luego una región y luego hacían un continente y luego hacían el planeta. Y luego de este punto viene la pregunta, ¿y qué pasó entonces? Entonces nos vamos a concentrar en visualizar ese dibujo de la presentación que acabo de colocar. En el centro está la palabra desorden. Estaba ocurriendo un desorden. Había un caos, había una serie de situaciones que no entendíamos ni nosotros como sociedad, ni nuestros líderes como los responsables de dirigir esa sociedad. Pero entonces quizás lo veíamos complicado, otros lo veían simple, otros eran caótico. Y en ese reorganizar y reacomodo, Morín, por ejemplo, hace referencia a que ese mismo desorden, ese caos nos hace que surja la incertidumbre. Y esa incertidumbre no como algo malo, como en ocasiones estamos acostumbrados a apreciarlo, sino más bien como ese propulsor de qué es lo que está o qué es lo que nos va a propiciar la búsqueda o qué es lo que tenemos que ubicar. Y esa incertidumbre haciendo referencia a cómo interpretamos la realidad para lograr organizar las ideas, interpretar y comprender eso que afuera se ve desordenado. Entonces, hace referencia a que eso que se gestaba vivo, que es lo natural, lo social, lo cultural, tenía que ver con un proceso de reacomodo, y ese proceso de reacomodo lo llama reorganización, y que estaba en una fase de orden de crecimiento complejo que empezaba con un elemento muy simple. Y cuando digo muy simple, podría ser incluso el átomo, la célula. Y a partir de ahí surge un tejido mayor donde está todo interconectado. Ajá. Y usted se preguntará, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos estamos compuestos de un elemento superior. Y aunque nos vea y aunque nos visualizamos y nos percibimos como un elemento aislado, realmente todos estamos en interconexión. Óigase bien, dependiente, interdependiente con otros elementos a nuestro alrededor. Si no me creen, basta nada más conocer cómo cada una de las partes de nuestro cuerpo, es decir, de los órganos de nuestro cuerpo, son de distintas formas, tienen distintas funciones, son de distintos tamaños, están ubicados en un lugar distinto, obedecen incluso desde el punto de vista de lo fisiológico a mantenernos bien, mantener equilibrado, con saludable. Y cuando se interconecta con el resto de los órganos, es lo que permite la ejecución armónica de todo el cuerpo.
Es decir, que yo pueda oír bien, que yo pueda hablar bien, que yo me pueda expresar bien y que me pueda desenvolver bien en la rutina diaria. Otro elemento que nos parecía resaltante, rescatar, era que en esa concepción desordenada de la realidad empezábamos a asumir situaciones con expresiones como raras, contrarias, anormal, etc. Y es que lo que no encajaba en el predominio de lo social, lo empezábamos a ver como una situación o un sujeto, un ente aislado. Y resulta que no, que con este estudio de la incertidumbre era parte del desorden. Cuando reacomodamos esas ideas, nos empezaron a presentar el elemento de que todo lo que es contrario no solo es opuesto, sino también es complementario. Y allí entonces empezamos a resignificar el sentido y símbolo de algunas cosas. Les doy un ejemplo. El hombre y la mujer son géneros totalmente opuestos, biológicamente, emocionalmente, psicológicamente, desde el punto de vista de su fuerza, de sus propósitos, métodos, etc. Pero solo en la unión de cada uno de ellos se puede dar vida. Escúchese bien, vida. Y a partir de esa vida y de esa multiplicación de un ser humano, es que puede existir una familia y puede existir una comunidad. Visto así, cuando ustedes vean que están en un espacio donde ven algo que les hace mucha tensión, que lo creen desordenado, no es más que ese caos acomodándose en su cabeza para intentar establecer un orden y ustedes puedan de a poco entender qué es lo que sucede y por qué sucede ese hecho en ese espacio. Entonces, de pronto, bienvenida a impredecibilidad. Y ya no era tan malo, sino trabajar con aquello que nos pronosticaba y cómo podían verse ese mañana o ese dentro de un rato, pero sobre el margen de que todo estaba en la incertidumbre y en el plano de lo impredecible desde el punto de vista absoluto. A menos, y fíjense, y voy a hacer referencia, a menos que fuera un espacio controlado y una investigación controlada. Esto derrumba el dogma del determinismo. La incertidumbre como novedad entonces da cabida a otra lógica, una lógica más ampliada que resignifica y redimensiona lo vivo y lo social. Esta situación, este movimiento, fue penetrando todos los paradigmas, incluso el organizacional. Y sobre todo el organizacional a efecto de lo que eran las estructuras que componen esta sociedad, pero que también operan en la sociedad y dan vida a la sociedad. Entonces, visto de esta forma, se hace referencia a que la vida se define por su organización. No es la organización viva la que emana un principio vital, es la organización viva que emerge de la organización viva. Haciendo énfasis que entonces hasta la más pequeña parcela que existe supone un movimiento, y desde el punto de vista del movimiento y de la biología del conocimiento, ese movimiento tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento de una formidable complejidad organizacional de la cual todos formamos parte. Pero la pregunta clave sería entonces, ¿cómo explicamos la capacidad que tenemos para reproducir esas organizaciones o incluso nosotros como seres vivos en el centro de esas organizaciones? ¿Y cómo
coexistimos con ese medio para realizar ese acoplamiento estructural que se da más regularmente de lo que nos imaginamos. Nos lo dice Maturana, sencillo, con la autopoiesis. La autopoiesis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta palabra? ¿Y a qué hace referencia? Bueno, es que Humberto Maturana, un biólogo chileno, que ha estado incursionando en una teoría que se llama la biología del conocimiento y el que él se apropia de todo su bagaje que le permite las ciencias biológicas, traérselas a la social y empezar a hacer un estilo de contraste y asociación del comportamiento natural vegetal con los comportamientos humanos. En este sentido, Humberto Maturana propone la autopoiesis, haciendo referencia específicamente a que todos los sistemas presentan una red, un proceso de operaciones internas, óigase bien, en lo más profundo de ella, que lo distingue a lo mejor de otros sistemas que también poseen interiormente su modo de operacionalizar y funcionar. Y que a poco, las perturbaciones o las motivaciones que tienen externas, poco a poco este sistema responde reacomodándose, ajustándose, reorganizándose a una situación específica. Si descomponemos la palabra, Maturana lo que nos hace referencia desde el antiguo griego, que auto tiene que ver con el sí mismo y el complemento de poiesis tiene que ver con creación. Entonces, cuando unimos estas dos, en esencia, la etimología de la palabra hace referencia a la autocreación. Hasta este momento, ¿cómo apreciamos el conjunto? ¿Cómo apreciamos esa complejidad? ¿Cómo apreciamos este sistema? Y entonces les voy a dejar una pregunta. Si estamos trabajando desde los sistemas simples hacia los sistemas complejos, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes como ese sistema? O quizás no, estimada Hilda, quizás tú cortas el sistema. Es decir, en la medida en que ya tú delimitas la información o delimitas la investigación, posiblemente al hacer al seccionar ese espacio de investigación, te quedarías con una información muy importante que puede estar vinculada incluso a las causas o a las posibles soluciones que te pueden generar ese elemento investigativo. Es correcto, Alexis. Tú eres el engranaje de el elemento organizacional superior que es la nación. Pero es que en tu cuerpo tú tienes otro sistema que empieza con una célula y ahí hay todo un andamiaje que se va reacomodando, creciendo, conformando, que también es organizacional y también está estructurado. Nuestra falla está en querer comprender una situación seccionándola, aislándola del sistema. Para citar un ejemplo, queremos estudiar o investigar acerca de la situación de violencia en los niños de primer año de la sección A del Instituto X en tal parte. Y entonces llegamos y solamente vemos el comportamiento del estudiante dentro del aula de clase.
No accedemos a su información familiar, no accedemos a conocer cómo vive, con quién vive, cómo se crió, no accedemos a conocer sus patrones culturales o incluso ni siquiera nos damos la oportunidad de interactuar en confianza con el estudiante. Es decir, que nos lleven a conocer lo abstracto, lo que nuestros ojos no ven y que influyen en su sistema de vida, pero que posiblemente sean las reales causas de los síntomas que vemos en el salón de clase. Así es, en respuesta a Sandra, Edith y a Pedro. Si nosotros solamente notamos un ángulo, un solo ángulo, entonces las respuestas también van a ser limitantes o limitadas. ¿Por qué? Porque atienden a un solo sector. Pero cuando tú lo amplías, es decir, cuando abres esa ventana, el abanico también se va ampliando y entonces empiezan a surgir condicionantes, factores y otras situaciones que involucran ese problema y que tú no habías considerado al inicio cuando todavía lo estabas estudiando como un fenómeno simple. Pero cuando te diste cuenta que el fenómeno es complejo y empezaste a visualizarlo como complejo, allí en ese momento te vas a tropezar con el descubrir. Aclaramos, siempre vamos a estar rodeados de sistemas simples. Y de hecho nosotros somos parte del sistema simple. La situación es admirar las organizaciones complejas en el marco de ese sistema simple. Les voy a dar un ejemplo y necesito que empiecen, antes de responder, reflexionen. Con esta clase nosotros estamos llevando a cabo un sistema. ¿De qué forma? O estamos llevando a cabo la generalidad de lo que propone este contenido de los sistemas simples, las organizaciones complejas. Primero reflexionen la interrogante y luego responden. ¿Estamos nosotros practicando ese contenido con esta clase, con esta actividad? Allí lo tienen, con la participación o con la intervención con la que se cerró, se abre esta otra fase de la clase. Y es que esa teoría pertenece a la teoría de lo viviente, porque en la medida en que hay autorreproducción y hay reorganización y hay ese acoplamiento, entonces lo hace constante, lo hace que sea integrador, pero lo pone en funcionamiento. Y desde ese punto de vista, entonces, revisamos a las organizaciones y nos revisamos nosotros. Hay elementos tan importantes que están implícitos en esta reorganización. Y es que a veces ella misma nos exige refrescarnos, nos exige actualizarnos, nos exige adaptarnos por esa misma realidad exterior que es la que nos impulsa a que estemos en esa constante transformación. Otro ejemplo que pudiéramos dar es de lo contrario, aquellas organizaciones que, por ejemplo, ahorita durante la pandemia no se adaptaron a la nueva realidad, sucedió absolutamente lo contrario. Si eran instituciones financieras quebraron, si eran comercios también quebraron. Es decir, fíjense cómo este regular proceso de reacomodo te da vida como hace Maturana, pero también te puede producir el cese y es lo que él llama la muerte. De pronto es por eso que para los seguidores
de este proceso, la teoría es vital y es vital en la medida de que esa vitalidad mantiene al organismo en funcionamiento, pero un funcionamiento equilibrado. Ahora bien, si lo queremos llevar al plano del terreno humano, específicamente en lo socioeducativo, que es lo que nos compete, entonces nosotros vamos a buscar, con la intervención de esa complejidad, visualizar, ¿sí? Y cuando digo visualizar es que como investigadores empezamos a curtir los sentidos. Ya no solo vemos, sino que ahora observamos, y en ese método de observar detallamos cuidadosamente qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Escuchamos, y eso que escuchamos va conectado con un proceso cognitivo que nos permite ir pensando y darle respuesta a esos sonidos. Sentimos, apreciamos, tocamos, y entonces cada uno de estos sentidos interconectados nos permiten llegar a ese proceso cognitivo y metacognitivo que en ese preciso instante es trascendental para absorber la mayor cantidad de datos o de información que nos presta ese contexto. Entonces nos ubicamos. ¿Quién es nuestro primer o nuestra fuente primaria? Que sería el objeto o fenómeno de estudio. A partir de ese objeto, fenómeno de estudio, si estamos en una comunidad o en una escuela, sería como ese elemento simple, la familia, la institución, el aula, y luego eso nos va a llevar a un elemento superior que puede ser la corporación o la empresa. Esa corporación, por darle un nombre, o la empresa también por asignarle un nombre tiene que ver con otros sistemas, por ejemplo, con el sistema cultural, con el sistema político, con el sistema económico, que se desprenden también y que están enlazados codependientemente a esa situación de estudio que estamos reflejando. ¿Y por qué asistimos al pensamiento complejo? Porque en el pensamiento complejo tiene que ver con esa habilidad de tener un pensamiento, un proceso y una intervención espacial. En síntesis, tiene que ver con lo relacional, con ese entretejido de situaciones que me van a ir dando respuesta a lo que estoy revisando. Donde empiezo a notar que todo está interconectado por una sencilla razón, y es que en esa interconexión la función de uno es vital para que el otro también desempeñe su función, y que todos, de manera saludable, cumpliendo una función, entonces se da la armonía del complejo en pleno. Y en esa parte donde cada uno estamos cumpliendo funciones que quizás son distintos, entonces ejercemos ese principio de complementariedad. Importante, porque en ese principio de complementariedad nos acercamos a otros espacios, no solo para beneficiarnos de lo que nos proporciona ellos, sino también para nosotros aportar lo que a ese otro espacio le hace falta y que nosotros tenemos. El pensamiento complejo, entonces, tiene que ver con esa destreza de una estructura que se va gestando primero en mi mente, buscando un orden siempre coherente de una estructura que todavía no entiendo. Es así como cuando ustedes van a conocer el árbol genealógico de una familia y van desde el presente hasta el pasado, y entonces empiezan a construir de a poco quiénes son sus nietos, quiénes son los nietos que sería esta generación, quiénes son sus padres. Luego de ahí van ramificando las familias por cada uno individual hasta que llegan a lo más antiguo, que sería el primer matrimonio. Otro buen ejemplo son las mismas casas,
Las casas son espacios que están dispuestos para cumplir funciones, cada una según su naturaleza. Por ejemplo, las habitaciones, ellas obedecen a espacios de descanso o de oficina o de guardarropa o de compartir y ver televisión, y no es lo mismo el sentido que se le asigna a la cocina, a los baños, al garaje, al recibidor, etc. Es decir, que cuando estamos dentro de ese espacio que es la casa, en el sentido funcional, cada uno de esos espacios simples cumplen funciones que nos van a permitir acceder a tener un modo de vida particular, pero cubren todas las necesidades, que ahí es donde está el elemento complejidad, incluyendo los servicios. Visto de esta forma, siempre estamos en presencia de fenómenos complejos. Lo que hace falta es empezar a darnos cuenta, hacernos conscientes con cuáles competencias podríamos estudiar al ser humano en las distintas organizaciones sociales. Y para ello debo tomar en cuenta algunos elementos clave. Si estoy trabajando un fenómeno y realmente me apasiona ese tema, debe generar un aporte y contribución intelectual, científica y social. De allí lo puntual de que tenga la mayor cantidad de rigor académico e intelectual, y eso está referido a la argumentación, la postura del investigador, la parte creativa, el evitar mucho lo que es el plagio, el proporcionar ideas inéditas y hacerlo con la conciencia de que se está generando ideas nuevas, producto de la realidad y de esa inmediata. Además que los recursos que se manipulan tienen que ser de forma eficiente. Debe reconocerse cuál es mi condición paradigmática y si esa condición paradigmática con la que me estoy casando realmente responde al tipo de estudio que estoy realizando. Ubicarme en un campo disciplinario. Ese campo disciplinario es el que luego me va a ir orientando y me va a decir si realmente necesito llegar hasta ahí o fusionarme con otras áreas de conocimiento, con otras disciplinas, porque estoy dejando algunos vacíos. Seleccionar un área temática, y esto ubicado en un contexto de estudio que sea materializable. Ojo, al que yo pueda acceder, no por comodidad, no por confort, sino porque allí es donde me interesa ir a transformar esa realidad. Debo diseñar o pincelar algunos propósitos que de entrada serían algunos muy rudimentarios y algunas ideas básicas, y con el tiempo las voy a ir mejorando para que queden concretos y la persona que me vaya a leer o a escuchar entienda que de esa situación realmente hay una seriedad, hay un tratamiento de la información y hay un aporte. Y por último, buscar maneras de que eso que estamos haciendo sea parte más de la creación y de la innovación, de lo que podemos generarle no solo al contexto inmediato, sino al país o posiblemente a otra situación parecida en otra parte del mundo. Y ahora, sin pretexto, porque con las herramientas tecnológicas el pensamiento complejo se nos hace mucho más fluido a efectos de conectarnos con otras áreas de conocimiento, con otras investigaciones, con visualizar el espacio de otra forma,
conectarnos o dejar en el repositorio información para que otras personas consulten, en intercambiar ideas, en avanzar desde cualquier espacio sin trasladarnos, eh, en generar un vínculo virtual que puede estar generado de cualquier partes del mundo y nos vamos conformando como nodos o redes investigativas que pueden estar trabajando sobre un mismo propósito.